Imagina cortar tu pelo, renunciar a todo lujo, y esconderte de tu familia. Todo para seguir a tu mejor amigo. Esa es la vida de Santa Clara de Asís, la fiel discípula de San Francisco. Pero, ¿sabías que su historia empieza con una gran fuga nocturna? Hoy te contamos cómo Clara, la niña rica de Asís, se convirtió en una de las mujeres más admiradas de la historia. Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas y compañera inseparable de San Francisco, nos dejó un legado impresionante de humildad y devoción. Pero, ¿cómo terminó una chica rica y noble viviendo en total pobreza? Su historia está llena de momentos emocionantes, fugas nocturnas y decisiones que cambiaron el rumbo de la Iglesia. Acompáñanos a descubrir cómo Clara desafió todo para seguir un camino de sencillez y espiritualidad. Infancia y juventud de Clara. Clara nació en 1194 en una familia noble de Asís, Italia. Su familia, los Sofreduccio, formaba parte de la aristocracia de la época, y eso significaba que su vida estaba rodeada de lujos y privilegios desde el primer día. Vivía en una casa amplia y opulenta, con paredes adornadas por tapices finos y muebles decorados con detalles exquisitos. Los banquetes, con abundancia de comida y bebidas, eran una constante en su hogar, y las fiestas a las que asistían nobles y miembros de la alta sociedad formaban parte de su vida cotidiana. Ropas elegantes, joyas y otros objetos suntuosos rodeaban a Clara, y era normal ver a su familia vestida con atuendos finos, disfrutando de los lujos que su posición les permitía. Sin embargo, a pesar de estar inmersa en este ambiente, Clara nunca se sintió completamente cómoda con la vida de lujo que le había tocado. Desde temprana edad, comenzó a mostrar una inclinación poco común hacia la caridad y la vida espiritual. No le atraían las cosas materiales ni las reuniones sociales que tanto gustaban a los jóvenes de su edad y estatus. Mientras otras jóvenes soñaban con matrimonios arreglados que aseguraran alianzas familiares y beneficios económicos, Clara tenía otros anhelos. Ansiaba algo distinto, algo que la conectara con los valores más profundos que había comenzado a descubrir en su interior. Desde niña, Clara se destacaba por su bondad y generosidad. Los relatos sobre ella cuentan que, incluso a una edad temprana, tenía el hábito de compartir comida y ropa con los pobres, cosa que era inusual en una joven de su posición social. No solo eso, sino que también solía visitar a los necesitados de Asís en secreto, llevándoles ayuda sin esperar reconocimiento o recompensa. Esta inclinación hacia la caridad no era bien vista en su círculo social, donde la pobreza era percibida como algo ajeno y lejano. Para Clara, en cambio, esos gestos de caridad le daban una alegría que no encontraba en ninguna otra actividad. Parte de esta actitud probablemente se debía a la influencia de su madre, Ortolana, quien era una mujer muy devota y piadosa. Ortolana había realizado varias peregrinaciones a lugares santos, algo poco común para una mujer de su posición. Estas experiencias espirituales de su madre dejaron una huella profunda en Clara, quien siempre observaba con admiración su fervor religioso y su humildad. La devoción de Ortolana le mostraba un camino diferente al de la nobleza, un camino de fe, de servicio a los demás y de comunión con Dios. A través de su madre, Clara comenzó a entender que había algo más en la vida que la riqueza y el estatus. En contraste, su padre esperaba algo muy distinto para ella. Como miembro de una de las familias más poderosas de Asís, su padre deseaba que Clara se casara con algún noble influyente, lo que no solo consolidaría la posición de la familia sino que además fortalecería las alianzas estratégicas con otras familias prominentes. Clara, sin embargo, resistía estos planes con discreción. Poco a poco, fue desarrollando una fuerte voluntad y claridad de propósito que la diferenciaban de las demás jóvenes de su entorno. A medida que Clara crecía, su corazón se sentía cada vez más ajeno a las fiestas y los banquetes. Prefería pasar su tiempo en silencio, meditando y orando, y buscaba cada vez más maneras de renunciar a las comodidades que la rodeaban para vivir una vida más austera. Aunque en el exterior se mantenía como la joven noble que su familia esperaba que fuera, en su interior, ya había empezado a cultivar un deseo por algo más grande, algo que la acercara a Dios, y la alejara de las frivolidades de su entorno. Con el tiempo, esta inclinación hacia la vida espiritual se volvió más evidente, y Clara comenzó a sentirse cada vez más convencida de que su destino no estaba en un matrimonio arreglado ni en una vida de riquezas. Ya a sus 18 años, estaba convencida de que quería un camino de pobreza y dedicación total a Dios, pero aún debía encontrar el modo de realizar este anhelo sin desafiar directamente a su familia. Así, Clara iba forjando, en silencio y sin desvíos, el camino que la llevaría a romper con su vida de nobleza para dedicarse a un ideal mucho más elevado, la influencia materna y resistencia familiar. Parte de esta fuerte inclinación espiritual de Clara se la debe a su madre, Ortolana, quien era conocida por su profunda devoción religiosa, y por llevar una vida de fe muy activa. A diferencia de otras mujeres nobles de su época, Ortolana había realizado varias peregrinaciones a lugares santos, incluyendo Tierra Santa y Roma, lo cual era extremadamente inusual para una mujer de su clase. En aquella época, las peregrinaciones eran viajes largos y peligrosos, y solo las personas de gran fe se atrevían a realizarlos. Ortolana había vuelto de esos viajes transformada, con una fe aún más profunda, y un deseo de vivir de acuerdo con los principios cristianos.
Fue su ejemplo de valentía y devoción lo que ayudó a formar la base espiritual de Clara. Desde muy pequeña, Clara observaba a su madre con admiración y respeto. Hortolana no solo practicaba su fe a través de la oración y la participación en los sacramentos, sino también a través de la caridad. Tenía una sensibilidad especial hacia los pobres y los necesitados, y se esforzaba por inculcar en Clara estos mismos valores de compasión y ayuda al prójimo. La influencia de Hortolana se hacía presente en los pequeños gestos cotidianos, como sus visitas a los enfermos, su trato justo con los siervos y su paciencia. Estos ejemplos marcaron profundamente a Clara, quien, desde la infancia, comenzó a desarrollar un fuerte sentido de compasión y de justicia, así como una inclinación hacia la vida religiosa. Sin embargo, a medida que Clara fue creciendo, las expectativas familiares comenzaron a hacer presión sobre ella. La familia Ofreduccio era una de las más poderosas de Asís y, como era costumbre, su padre esperaba que Clara contribuyera a fortalecer su posición a través de un matrimonio ventajoso. Su padre, Favarone, era un noble con ambiciones y aspiraciones para su hija, y para él, era impensable que Clara se alejara del rol tradicional que la sociedad le tenía reservado: casarse con un hombre de buena posición, contribuir a las alianzas estratégicas y mantener el prestigio de la familia. En ese contexto, los padres de Clara comenzaron a planificar el matrimonio de su hija. En aquel entonces, la elección de un esposo no era una decisión que solían tomar las mujeres, era un acuerdo entre las familias, y Clara debía seguir las expectativas. Sin embargo, aunque siempre había mostrado respeto por su familia y por la autoridad de su padre, Clara sentía en su interior una fuerza que la impulsaba a rechazar ese destino. A medida que fue madurando, esta fuerza se volvió más evidente, y Clara comenzó a mostrar resistencia de una manera sutil pero firme. La lucha entre sus propias convicciones y las expectativas de su familia se volvió cada vez más evidente, especialmente con su padre. Los ideales de pobreza y humildad de Clara no solo eran un contraste con el estilo de vida de su familia, sino también una amenaza a los planes cuidadosamente trazados por su padre. Para él, Clara estaba destinada a desempeñar un papel social de importancia, y sus constantes muestras de caridad y devoción no encajaban en esa visión. Esta tensión familiar no fue fácil para Clara, quien se veía dividida entre el amor y el respeto que sentía por su familia, y la convicción de que Dios la llamaba a una vida diferente. Las palabras de Hortolana siempre fueron un refugio para ella, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión que inevitablemente causaría dolor y división en su familia. Clara comenzó a resistir los intentos de sus padres de encontrarle un esposo, y, aunque no lo expresaba abiertamente, cada vez se alejaba más de los valores que representaban. Las expectativas sociales y familiares eran una carga pesada, pero Clara, inspirada por la fortaleza de su madre, mantenía firme su determinación. Sabía que no podía ignorar el llamado que sentía dentro de sí, y mientras más intentaban convencerla de seguir el camino que se esperaba de ella, más claro se hacía su deseo de renunciar a todo, y seguir una vida de pobreza y devoción. Así, sin levantar la voz ni rebelarse abiertamente, Clara comenzó a tejer el plan que la llevaría, finalmente, a tomar el control de su destino, y a romper con las cadenas de las expectativas familiares. La decisión, la influencia de San Francisco. Ya en su adolescencia, Clara tenía un corazón resuelto y un espíritu que no se conformaba con el destino que le imponían su familia y su posición. A diferencia de otras jóvenes de su edad y clase, Clara sentía que los lujos y la vida de nobleza no eran para ella. Había crecido viendo la generosidad y la fe de su madre, y eso había sembrado en ella un deseo de encontrar un propósito más grande, uno que incluyera la entrega total a Dios y el abandono de las riquezas materiales. Su anhelo no era casual ni pasajero. Clara sabía que quería vivir en pobreza, pero aún no sabía cómo concretar esa vocación. La oportunidad de definir su camino llegó cuando tenía 18 años. En ese entonces, San Francisco de Asís ya se había convertido en una figura reconocida en su ciudad, por sus ideas radicales sobre la pobreza y su dedicación a Cristo. Francisco, quien también provenía de una familia acomodada, había renunciado a todo para vivir entre los pobres y predicar el amor de Dios. Cuando Clara escuchó las predicaciones de Francisco, sintió que cada palabra resonaba profundamente en su alma. Francisco hablaba de la renuncia a las riquezas, y de la simplicidad como un medio para acercarse a Dios, y describía la vida de pobreza como una elección de amor y libertad espiritual. Para Clara, fue como si esas palabras dieran voz a sus propios pensamientos y deseos. Después de escucharlo, Clara supo que no podía dar marcha atrás. Francisco representaba el ideal de vida que ella había estado buscando, y su corazón quedó inmediatamente cautivado por su ejemplo. En él veía un camino claro y directo hacia una vida de devoción y desprendimiento de las cosas mundanas. Clara se sintió comprendida e inspirada, y desde ese momento, su deseo de seguir a Francisco se volvió una determinación inquebrantable. Sabía que, al igual que él, debía renunciar a todo y dedicar su vida a Dios. Sin embargo, tomar una decisión tan radical no era nada fácil. Sabía bien que su familia, especialmente su padre, jamás entendería ni aceptaría su elección. Para ellos, renunciar a su estatus noble era impensable. Clara estaba destinada a casarse con un hombre noble, y a mantener el linaje y el prestigio de los Ofreduccio.
Cada vez que pensaba en hablar con su familia, se daba cuenta de lo difícil que sería explicarles su deseo de vivir en pobreza. No era solo una cuestión de elección personal, significaba romper con las tradiciones familiares, rechazar un destino que ya había sido planeado para ella, y desafiar abiertamente la autoridad de su padre. A pesar de estos obstáculos, Clara no se dejó intimidar. Sabía que la vida que su familia tenía en mente para ella no la llevaría a cumplir el llamado que sentía. Poco a poco, fue preparándose para tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. En secreto, comenzó a reunirse con Francisco y a compartir con él su deseo de seguir el mismo camino de pobreza y servicio. Francisco se convirtió en su guía espiritual, apoyándola en cada paso y dándole la fuerza que necesitaba para enfrentarse a su destino. Este deseo creciente en Clara no era una idea pasajera, sino una elección que se arraigaba cada día más en su corazón. Durante esos momentos de reflexión y oración, se iba convenciendo de que debía actuar, y que la única manera de ser fiel a sí misma, y a Dios era romper con el mundo de lujos que la rodeaba. Su determinación era tal que comenzó a prepararse para una fuga, sabiendo que sería la única forma de escapar de las expectativas que su familia tenía sobre ella. Así, la joven noble de Asís se preparó para tomar la decisión más importante de su vida. Con cada día que pasaba, su resolución se hacía más fuerte y su fe más firme. Sabía que el camino que estaba a punto de emprender no tendría vuelta atrás, y que le costaría su vida anterior y el amor de su familia. Pero Clara estaba dispuesta a pagar ese precio por seguir el llamado que sentía en lo más profundo de su ser. Sabía que este sería un acto de valentía y fe, y con cada día que pasaba, su voluntad de renunciar a todo para seguir a Cristo se hacía más fuerte. Clara estaba lista para escapar de las expectativas de su familia y abrazar la pobreza, la humildad y la devoción, tal como había visto hacerlo a San Francisco. Conversión, conociendo a San Francisco y la gran fuga. El destino de Clara dio un giro inesperado el día en que conoció a San Francisco de Asís. Para ese entonces, Francisco ya era una figura reconocida y polémica en Asís. Hijo de un próspero comerciante, había renunciado a una vida cómoda para entregarse a la pobreza y al servicio de los demás, y esto había causado un gran revuelo en la ciudad. Muchos lo consideraban un excéntrico, incluso un loco, por abandonar los lujos y vivir entre los más pobres. Francisco había renunciado a su herencia, a su familia y a todo lo que representaba la riqueza, y había comenzado a predicar un mensaje radical de amor, desprendimiento y devoción absoluta a Dios. Era alguien que, para muchos, desafiaba las normas y expectativas de la época. Para Clara, sin embargo, Francisco no era un excéntrico, era un reflejo de los ideales que ella misma anhelaba. Cuando escuchó por primera vez sus predicaciones, sintió que todo lo que había estado buscando finalmente cobraba sentido. Francisco hablaba de la necesidad de renunciar a las riquezas para acercarse a Dios, de vivir en simplicidad y en comunión con los demás. Para Clara, cada palabra resonaba en su corazón. Sus enseñanzas sobre la pobreza no eran una imposición, sino un acto de amor y de libertad. Francisco invitaba a sus oyentes a encontrar la verdadera paz y riqueza en la entrega espiritual, no en las posesiones materiales. Clara sintió una conexión inmediata con las ideas de Francisco. Aunque provenía de una familia noble, nunca se había sentido completamente cómoda en ese estilo de vida, y al escuchar a Francisco, sintió que había encontrado una forma de expresar lo que había sentido desde niña. Las palabras de Francisco la conmovieron profundamente, hablaban de un desapego radical, de vivir sin nada propio, y de depender únicamente de la providencia divina. Era exactamente la vida de entrega que Clara había soñado, pero que nunca había sabido cómo alcanzar. Inspirada por este mensaje, Clara comenzó a buscar la forma de acercarse a Francisco y a su modo de vida. En secreto, se reunía con él y compartía sus inquietudes y deseos de vivir en pobreza. Francisco, a su vez, la acogió como su discípula, comprendiendo que ella estaba destinada a seguir el mismo camino. Francisco veía en Clara una fuerza y una determinación que, a pesar de su juventud y delicadeza, la hacían única. Con cada encuentro, Clara se convencía más de que ese era su camino, y que debía actuar con rapidez antes de que su familia le impidiera tomar esa decisión. No obstante, seguir a Francisco no era una elección sencilla ni libre de riesgos. Clara sabía que, para hacerlo, debía romper con su familia y con todo lo que había conocido hasta ese momento. Para ella, seguir el camino de la pobreza no solo significaba renunciar a los lujos, sino también enfrentarse a la ira y la incomprensión de su familia. La sociedad esperaba que una joven noble cumpliera con su papel, que incluyera un matrimonio arreglado y la consolidación de alianzas estratégicas. Pero Clara estaba decidida. El amor y la fe que sentía hacia Dios eran más fuertes que cualquier expectativa social. Así, Clara tomó una decisión definitiva: debía abandonar su hogar y unirse a Francisco. Fue una noche del Domingo de Ramos en 1212 cuando finalmente escapó de su casa. Mientras su familia dormía, Clara se escabulló en la oscuridad, y se dirigió hacia la iglesia de la Porciúncula, donde Francisco y sus hermanos la esperaban. En este momento, Clara ya había tomado una decisión total: no habría regreso. En la pequeña iglesia, Francisco la recibió con una ceremonia simbólica y poderosa.
Con sus propias manos, Francisco le cortó el cabello, un gesto de renuncia a su vida anterior y de dedicación a Dios. Para Clara, este acto marcaba un antes y un después. Dejaba atrás no solo su hogar, sino también su estatus, su nobleza y su pasado. Esta gran fuga no solo representó un escape físico, sino también un salto de fe y un compromiso con una vida que desafiaba las normas establecidas. Clara, la joven noble de Asís, había roto con las cadenas de la riqueza y el poder para seguir un camino de sencillez y devoción, guiada por el ejemplo de Francisco. Desde ese día, Clara comenzó una nueva vida, libre de ataduras materiales y completamente entregada a la fe. No sería fácil, y sabía que tendría que enfrentarse a la desaprobación y al rechazo de su familia, pero Clara ya había hecho su elección, y no había vuelta atrás. La conexión que sintió con Francisco se convirtió en un vínculo espiritual profundo que la sostendría en los momentos más difíciles de su vida, la fuga y el cambio de vida. Finalmente, a los 18 años, Clara tomó la decisión más valiente y trascendental de su vida. Después de meses de profunda reflexión y de encuentros secretos con San Francisco, supo que era el momento de romper definitivamente con su antigua vida. En la noche del Domingo de Ramos de 1212, mientras su familia dormía plácidamente, Clara se preparó para huir. Este no era un simple acto de rebeldía juvenil, sino una elección profunda y decidida que definiría el curso de su vida y, eventualmente, de la historia religiosa. Clara sabía que debía actuar en silencio y sin despertar sospechas, ya que cualquier señal de alarma podría llevar a su familia a impedir su partida. Con el corazón acelerado, pero con una determinación inquebrantable, se escabulló en la oscuridad, atravesando los fríos pasillos de la casa que había sido su hogar y dejando atrás todo lo que conocía. En ese momento, Clara ya no era solo la joven noble de Asís, estaba a punto de convertirse en una figura de renuncia y entrega total a Dios. Su destino era la pequeña iglesia de la Porciúncula, un lugar humilde y sagrado donde San Francisco y sus hermanos la esperaban para recibirla. A diferencia de los opulentos templos a los que Clara estaba acostumbrada, la Porciúncula era modesta y austera, pero a sus ojos brillaba con una luz especial. Para ella, ese humilde santuario representaba el nuevo comienzo que tanto había anhelado. Al llegar, Clara se arrodilló frente al altar y ofreció su vida a Dios. Fue en ese momento crucial, bajo la tenue luz de las velas y en presencia de Francisco, que Clara realizó uno de los gestos más simbólicos de su transformación: se cortó su largo cabello dorado. En aquella época, el cabello largo y bien cuidado era un símbolo de nobleza y vanidad, de belleza y estatus. Renunciar a él no solo era una demostración de humildad, sino también una señal visible de que había decidido desprenderse de su identidad noble para dedicarse a una vida de pobreza y espiritualidad. San Francisco, en un acto solemne, fue quien realizó el corte. Con cada mechón que caía, Clara sentía que se liberaba un poco más de las ataduras de su pasado. El corte de cabello no solo representaba la pérdida de su antigua vida, sino también un compromiso firme y absoluto con la vida religiosa. Era el símbolo de su nueva identidad, de su pertenencia a una comunidad de fe que, como Francisco, renunciaba a las riquezas y comodidades para abrazar la pobreza y la sencillez. Francisco, después de cortar su cabello, le entregó un hábito sencillo, una túnica tosca que sería su única vestimenta a partir de entonces. A diferencia de los vestidos elegantes y adornados que había usado hasta ese momento, este hábito reflejaba el desapego material que ella tanto anhelaba y que, ahora, era su nueva realidad. El compromiso de Clara fue absoluto. La joven noble, acostumbrada a los lujos y al prestigio, estaba dispuesta a vivir sin posesiones, a depender completamente de la providencia divina, y a entregarse a una vida de oración y servicio. Con este acto, Clara rompió todos los lazos con su antigua vida, y selló su destino en la pobreza y la humildad. La ceremonia en la Porciúncula marcó su entrada oficial en el camino que ella misma había elegido, y que la llevaría a ser una de las mujeres más admiradas y veneradas de la Iglesia. El cambio de vida de Clara fue drástico y definitivo. Dejó atrás su posición social y las expectativas de su familia, y comenzó una existencia completamente nueva. A partir de ese momento, ya no habría lujos ni fiestas, sino una vida dedicada al servicio a Dios y a los demás. Clara había dado el paso más audaz, había dejado atrás la seguridad de su hogar y de su familia para vivir en la incertidumbre y la simplicidad, confiando plenamente en la providencia divina. Su decisión no solo cambió su propia vida, sino que también plantó las semillas para la fundación de una nueva comunidad religiosa que, bajo su liderazgo, seguiría los ideales de pobreza y humildad de Francisco. Desde esa noche, Clara fue para siempre parte de la vida religiosa, una vida que abrazaría con toda su alma y que, con el tiempo, inspiraría a muchas otras mujeres a seguir su ejemplo de entrega total. Su fuga y su cambio de vida fueron más que un escape, fueron una afirmación de fe y un compromiso irrompible con un llamado superior: vida religiosa, fundando la Orden de las Clarisas. Tras su valiente fuga y la decisión de dedicar su vida a Dios, Clara no se contentó con ser simplemente una seguidora de San Francisco. Aunque Francisco había sido su inspiración y guía, Clara sentía un llamado particular que la impulsaba a crear un espacio propio para su vida de devoción.
No pasó mucho tiempo antes de que decidiera fundar su propia comunidad religiosa, la Orden de las Damas Pobres, que más tarde serían conocidas como las Clarisas. Esta orden femenina se convertiría en un refugio para aquellas mujeres que, al igual que ella, querían vivir en la más estricta pobreza y en una devoción absoluta a Dios. Al establecer esta orden, Clara no solo buscaba imitar el ejemplo de Francisco, sino también vivir una espiritualidad única que respondía a las necesidades de las mujeres que querían seguir el mismo camino de entrega y desapego. La vida de pobreza radical que Clara abrazó se convirtió en el núcleo de la nueva comunidad, y ella se instaló en el monasterio de San Damián, un lugar modesto y apartado del bullicio de la ciudad, que Francisco había restaurado años antes. San Damián no era solo un edificio, era un símbolo de renacimiento espiritual y de compromiso con la vida humilde. Allí, Clara encontró el espacio ideal para llevar a cabo su misión. San Damián sería el hogar de Clara, y el corazón de la orden que iba creciendo a su alrededor. La vida en el monasterio era de una sencillez absoluta. Clara y las hermanas rechazaban cualquier tipo de propiedad o posesión, y su día a día estaba marcado por la oración, el trabajo manual y el ayuno. Las clarisas no poseían nada, y todo lo que necesitaban dependía de las limosnas y donaciones de quienes las apoyaban. Al rechazar cualquier clase de riqueza, Clara y sus compañeras buscaban acercarse cada vez más a la vida de Cristo, un ideal que ella defendía fervientemente y que inspiraba a quienes la rodeaban. La vida en San Damián era dura, pero Clara veía en cada sacrificio una oportunidad de purificación espiritual. Ella creía firmemente que el desprendimiento de los bienes materiales no era solo una renuncia, sino un camino hacia la libertad y la unión con Dios. Para Clara, cada día en el monasterio era una reafirmación de su compromiso, y su liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en el ejemplo. A pesar de ser la fundadora, Clara insistía en participar en las tareas más humildes del convento, como lavar la ropa, cocinar y limpiar, mostrando así que el liderazgo cristiano consistía en servir a los demás. Bajo la guía de Clara, la Orden de las Clarisas se convirtió en un refugio para mujeres de todas las clases sociales que querían dedicarse a la oración y la vida austera. Algunas de las hermanas que se unieron provenían de familias nobles, al igual que Clara, mientras que otras eran de orígenes humildes. Todas, sin embargo, compartían el deseo de seguir una vida dedicada exclusivamente a Dios, y de renunciar a los placeres y comodidades del mundo exterior. San Damián, con su atmósfera de paz y simplicidad, era el lugar perfecto para vivir este ideal, y Clara se esforzó en mantenerlo como un espacio de igualdad, donde el estatus social de cada hermana no tenía ninguna importancia. Una de las características más distintivas de la orden fue el privilegio de pobreza que Clara defendió con vehemencia. En una época en la que incluso las órdenes religiosas buscaban acumular bienes para asegurar su supervivencia, Clara luchó para que su comunidad no poseyera nada y dependiera únicamente de la providencia divina. Para ella, la pobreza radical no era solo un ideal, sino una expresión de libertad y de fe absoluta en la voluntad de Dios. Clara incluso apeló al Papa para que se le permitiera a la orden vivir sin posesiones, y su insistencia en este punto la distinguió de muchas otras órdenes de la época. La comunidad de las Clarisas creció, y a lo largo de los años, Clara continuó guiándolas con sabiduría y fortaleza. Su fe inquebrantable y su dedicación al servicio fueron un testimonio vivo para todas las hermanas, que la veían no solo como una líder, sino como un modelo de humildad y devoción. Bajo su dirección, las Clarisas se expandieron a otros lugares, y el espíritu de la orden se mantuvo firme en los valores de pobreza y oración que Clara había establecido. Su vida en San Damián, dedicada enteramente a Dios y a la comunidad, dejó un legado duradero que aún perdura. El monasterio de San Damián se convirtió, de este modo, en el epicentro de una nueva forma de vida religiosa que inspiraría a muchas otras mujeres a lo largo de los siglos. Con cada hermana que se unía, Clara veía cumplido su sueño de construir una comunidad unida en el amor a Dios y en la pobreza total. Las Clarisas, hasta el día de hoy, mantienen este legado de oración y sencillez, y su orden sigue siendo un faro de espiritualidad para aquellos que buscan una vida de entrega y desprendimiento. Milagros y el legado de Santa Clara. A lo largo de su vida, Santa Clara no solo destacó como un modelo de humildad, entrega y devoción, sino también como una figura testigo de milagros extraordinarios que dejaron una marca duradera en quienes la rodeaban. Su fe profunda y su absoluta confianza en la providencia divina permitieron que, en varias ocasiones, Dios realizara milagros a través de ella, fortaleciendo aún más su fama de santidad y su legado espiritual. Uno de los milagros más recordados y venerados tuvo lugar durante un momento crítico para el convento de San Damián, cuando las tropas del emperador Federico II amenazaban con saquear y destruir el convento. Era una época de conflicto e inestabilidad en Italia, y las tropas imperiales, conocidas por su crueldad, ya habían arrasado otros lugares de la región. Clara se encontraba gravemente enferma cuando sus hermanas le informaron del inminente ataque, y, a pesar de su debilidad, se levantó con valentía para enfrentar la situación. Con una fe inquebrantable, tomó el Santísimo Sacramento en sus manos, y se dirigió hacia la entrada del convento, donde se encontraba la puerta principal, el único obstáculo entre las tropas y su comunidad. Clara se colocó frente a las puertas, sosteniendo la Eucaristía en alto y orando con fervor.
Su gesto, aunque simple, transmitía una fuerza espiritual inmensa. Aquel acto de fe tuvo un efecto sobrecogedor en los soldados enemigos. Según se cuenta, al ver a Clara con el Santísimo Sacramento en sus manos, las tropas, que hasta entonces habían mostrado una brutalidad implacable, se sintieron invadidas por un temor inexplicable. Los soldados se detuvieron en seco, como si una barrera invisible les impidiera avanzar. Tras unos momentos de asombro, comenzaron a retroceder y, finalmente, huyeron del convento, dejando a Clara y a sus hermanas a salvo. Este evento no solo protegió el convento de San Damián, sino que también reforzó la creencia en el poder espiritual de Clara, y en la presencia de Dios a través de la Eucaristía. Desde entonces, muchas personas la consideraron una intercesora poderosa, y una mujer dotada de un espíritu divino. La hazaña fue recordada durante siglos, y no solo consolidó la fama de santidad de Clara, sino que también subrayó su compromiso inquebrantable con su fe y su devoción a Dios. Este milagro, sin embargo, no fue el único atribuido a Santa Clara. Se cuentan muchas otras historias de cómo sus oraciones, y su fe ferviente fueron instrumentos de prodigios. En una ocasión, cuando el convento se encontraba sin alimentos y las hermanas sufrían de hambre, Clara oró con devoción, y, milagrosamente, aparecieron panes suficientes para alimentar a todas las hermanas. Este tipo de eventos no solo fortalecían la fe de las hermanas, sino que también servían como testimonio para quienes escuchaban sobre ellos, inspirando a otros a confiar en la providencia de Dios. Además de los milagros que ocurrieron durante su vida, el legado de Clara continuó creciendo después de su muerte. Fue canonizada solo 2 años después, en 1255, un testimonio de la profunda impresión que dejó en la Iglesia y en la comunidad. Santa Clara fue declarada patrona de la televisión y las telecomunicaciones, debido a un milagro que, según la tradición, ocurrió cuando, estando enferma, Clara no pudo asistir a misa. Durante su convalecencia, se le concedió una visión milagrosa en la que pudo ver y escuchar la ceremonia desde su lecho, como si hubiera estado allí en persona. Este milagro de la transmisión fue interpretado como un símbolo de su conexión con la visión divina, y muchos siglos después, la Iglesia la nombró patrona de los medios de comunicación, en referencia a su capacidad de experimentar una transmisión en vivo en un acto de fe. El impacto de Santa Clara también se refleja en la continuidad de la Orden de las Clarisas, que hoy en día sigue viva en todo el mundo, manteniendo su legado de pobreza, oración y sencillez. La comunidad que ella fundó continúa siendo un ejemplo de entrega espiritual, y muchas mujeres han encontrado inspiración en su vida para dedicar la suya a la contemplación y el servicio. Clara es recordada no solo como una santa, sino también como una pionera de la vida religiosa femenina y un símbolo de fortaleza espiritual. A través de su vida y de los milagros que se le atribuyen, Santa Clara nos recuerda el poder de la fe, y el valor de vivir con un corazón puro y entregado a Dios. Su legado ha trascendido el tiempo, y su historia sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Santa Clara no solo cambió su vida, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia y en la espiritualidad cristiana. Clara murió en 1253, pero su legado sigue vivo. Hoy, las clarisas están presentes en todo el mundo, y el ejemplo de su vida sencilla sigue inspirando a millones de personas. Entonces, para resumir, Clara de Asís, la joven noble que lo dejó todo por seguir a San Francisco, terminó fundando una de las órdenes más influyentes de la Iglesia. Su vida de humildad, servicio y profunda fe nos muestra que, a veces, el camino más sencillo es el que nos acerca más a lo divino. Desde su gran fuga nocturna hasta los milagros en el convento, Clara nos enseñó que la verdadera riqueza está en el espíritu. Si te ha inspirado la historia de Santa Clara, no olvides darle like a este vídeo, y suscribirte para más historias de santos que cambiaron el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro santo te gustaría conocer? Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado la historia de Clara, te invito a ver el vídeo de su amigo inseparable, San Francisco de Asís. Haz clic aquí y descúbrelo todo sobre el santo de los animales.